7 de la mañana con 33 minutos, como lo habíamos anticipado, ya se encuentra aquí en el segmento de entrevistas de Noticias 7 el viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubi. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Andrea, muy buenos días y buenos días de los que ven el programa. Bueno, iniciemos entonces conversando del juicio político. ¿Han estado ustedes pendientes? Hoy terminan las comparecencias, la fase de pruebas. ¿Qué es lo que esperan ustedes de los próximos días? Bueno, Andrea, primero creo que es importante que la ciudadanía tenga claro que es un juicio sin ningún sustento jurídico y eso se ha ido demostrando y hemos aprovechado esta etapa que es la procesalmente adecuada en los distintos momentos que esta tiene, tanto con el escrito de la defensa del presidente de la República, la documentación de sustento, los hechos, que son lo más importante, porque más allá de la narrativa, más allá de lo que en ocasiones puede tratar de implementarse, a través de discursos políticos, con los hechos, con los documentos, con esa evidencia, con las diferentes comparecencias de abogados expertos, de algunos que hicimos el día lunes, y hoy que termina con los acusadores y el abogado del presidente, básicamente demostrarle al pueblo ecuatoriano y por supuesto a los asambleístas la verdad y con eso demostrar que este juicio no tiene ni pies ni cabeza. Usted ha dicho algo que es cuestionado dentro de la Asamblea Nacional. Usted ha dicho este juicio político no tiene sustento jurídico. Lo que se dice dentro del legislativo es que ellos no deberían mostrar que tenga un sustento jurídico, sino que sea netamente político. Absolutamente falso. Lastimosamente el nombre puede engañar, sobre todo a los más incautos o malintencionados de aprovecharlo, y es que hay una diferencia marcada. Con la Constitución del 2008, el Ecuador estableció un marco jurídico para el juicio político, es decir, lo que lo hace político es que no es un juzgador ni una corte, sino la Asamblea Nacional la que toma la decisión por mayoría de sus miembros, en este caso por 2/3 partes de sus miembros. Sin embargo, para llegar a esa decisión, existe un proceso jurídico y existen reglas y existe la garantía del debido proceso que debe cumplirse. Por eso pasó por la Corte Constitucional, que hizo una evaluación inicial y determinó solo esta causal es mínimamente viable, por lo tanto pasen a evaluarla. No es ya declaré culpable, es me parece que pueden haber indicios. Tenga. Una vez que entra a la Asamblea, están obligados, y justo por eso existe esta etapa de pruebas. Si no, si fuera netamente político, evitaríamos esta etapa que está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se presenta evidencia, hechos, realidades que ya van más allá de la mera narrativa, porque recordemos que lo que la Corte dijo en una revisión de forma es: estas son inferencias fácticas mínimamente verosímiles. La verosimilitud es que tiene apariencia de que puede ser cierto. La veracidad, que es lo que importa en el informe final que tiene que sacar la comisión, es la verdad. Y ahí entonces, hoy cerraremos con las evidencias y que los argumentos. Hay 10 días que la comisión tiene para emitir su informe, que esperamos sea de no recomendación del juicio político en virtud de la verdad, y luego la Asamblea hará su votación. Esa votación final tiene un carácter político por ser desde la Asamblea, pero eso no significa que los asambleístas no tienen la obligación de cumplir con lo que dice la Corte, que es las únicas evidencias viables son aquellas que conduzcan hacia identificar si existe por parte del presidente de la República un cumplimiento directo de un posible delito de peculado. Eso es todo. Y ahí es donde los asambleístas empiezan a perder, porque confunden, sobre todo aquellos que se han acostumbrado de ahí en los años 90, cuando hacían lo que les daba la gana y no había realmente este marco constitucional y legal, a decir que no, si no hay pruebas no importa, si no hay peculado no importa, si no es del presidente, si no otro funcionario no importa, vamos a hacerle por responsabilidad política. Eso es falso. El lunes lo dije en la Asamblea Nacional y lo reitero. El voto por censura que se escucha, por ejemplo, en Europa, en lo que se llaman los regímenes parlamentarios, o el voto de desconfianza, en el Ecuador no existe, porque existe un régimen presidencialista en el que se protege la votación de la ciudadanía a favor del presidente que rige la función ejecutiva. Acá o hay peculado demostrado o tienen que cerrar esa barbaridad de juicio político. De acuerdo, usted se ha referido también a estas comparecencias que hubo el día lunes. Usted estuvo también convocado dentro de alrededor de 7 constitucionalistas para dar su análisis y precisamente tenemos una declaración de la asambleísta de Viviana Veloz de UNES que también le hacía un reclamo a usted. Escuchemos un poco de lo que dijo ella el lunes. Que el doctor Cubi es viceministro actual de gobierno, su criterio no es imparcial, es un criterio sesgado,
Ahora me parece totalmente improcedente también, doctor Kubi, que usted dentro de su ponencia venga a amenazar a la Asamblea Nacional y diciendo que si no se acata lo que dice el dictamen nos van a destituir. No tenemos miedo, así como no tenemos miedo a la figura de la muerte cruzada. Yo creo que su tiempo, el que usted está utilizando en este momento como funcionario público, debería ser utilizado como viceministro de Gobierno en atacar los problemas que hay en los hospitales, en atacar la inseguridad, los altos índices de criminalidad, los sicariatos, las extorsiones. El Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios en este momento, así como también tenemos las dos ciudades más peligrosas, una de las dos ciudades más peligrosas del mundo como Guayaquil y Esmeraldas. Creo que esa debe ser su función y no venir acá a amenazar a los legisladores ni tampoco impartir un testimonio o una comparecencia que no es ni imparcial y que es totalmente improcedente. Muy bien, eso decía entonces la asambleísta Viviana Veloz. ¿Cuál es su respuesta? ¿Usted fue a amenazar el día lunes a la Asamblea Nacional? Absolutamente no, Andrea. Mira, yo acudí convocado por la Comisión de la Asamblea Nacional como abogado experto. Yo, además de ser viceministro en este momento, soy abogado hace muchos años, profesor de Derecho, fui decano de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de Ecotec por más de 5 años. Y desde esa línea, desde la experticia constitucional, del derecho internacional, que mencioné seguido, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de derecho penal, explicar, porque hubo más de media hora, la parte técnica jurídica del proceso. Hice 2 menciones, realmente me apena, si es que el asambleísta lo malinterpretó como una amenaza. Hubo 2 momentos que se me ocurren pueden haber sido malinterpretados. El primero, cuando le recordaba a los asambleístas que tienen que mantenerse dentro del dictamen de la Corte, es decir, solo utilizar los elementos vinculados a un posible peculado. Si no usan eso solamente, si usan otros elementos, incumplen el fallo de la Corte y eso sería en contra del artículo 21, 22, 162, 163 y 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El incumplir esos artículos puede acarrear su destitución. Yo no los amenacé con destituirlos, yo no tengo el poder para hacerlo. Les recordaba lo que la ley dispone. Y al final les mencionaba en una reflexión, créeme, la pensé mucho como ciudadano, como padre de familia. Más allá de como viceministro. Más allá de como viceministro, es la decisión que van a tomar afecta la institucionalidad y la estabilidad del país. Piensen bien qué es lo que van a hacer, sientan bien qué es lo que van a hacer, porque esto no es solo un momento político rápido. Esto va a dejar marca en la historia republicana del Ecuador y desde ahí piensen en valores, en principios y en la verdad. No sé si eso les ofendió de alguna manera, pero ahí está el video completo publicado en redes. Muy bien. Viceministro, más allá, digamos, de lo que se tendría o no que probar en la Asamblea Nacional, es evidente que ya hay negociaciones por los votos. Negociaciones, digamos, de estos acuerdos de si se vota por el sí o por el no para el enjuiciamiento político. ¿Ustedes cómo miran esto? ¿Habrían los votos de ser el caso en que se recomiende el enjuiciamiento político? Mira, la experiencia política y la seriedad y profesionalismo nos manda siempre a contar los votos luego de la votación, no antes. Antes sería prematuro. Sin embargo, lo que sí estamos notando es una tendencia importante hacia la responsabilidad. Vemos que los asambleístas, conforme empiezan allá en las comparecencias, con documentos, con pruebas, a identificar lo que venimos diciendo hace rato, que esto es una mamarrachada sin sustento, poco a poco empiezan a migrar hacia entender que ellos no tienen por qué dar su voto por impulso de intereses particulares a algo que no está sustentado en la ley. Eso es lo que está pasando a diario y conforme empiezan a ver, lo que más notamos también son conflictos internos dentro de partidos y dentro de bancadas que al parecer reciben ciertas órdenes con las que no todos están de acuerdo y poco a poco van migrando. Además hay que tener en cuenta un tema importante y esto está generando también mucho de lo que se ve desde afuera y es el 14 de mayo. Tenemos la configuración nueva de la Asamblea, el CAL, las comisiones legislativas. Eso dentro de la Asamblea provoca negociaciones, provoca conversaciones, provoca reestructuración de bloques. Y desde ahí la intención del Ministerio de Gobierno será siempre encontrar la manera de que los asambleístas, primero, particularmente en el tema del juicio político, se acerquen a la verdad y fallen en virtud de las pruebas. Y segundo, que dentro de la nueva configuración de la Asamblea se logre identificar a esa mayoría ciudadana y que pueda dejar de pensar solo en bloquear
proyectos porque está en contra del presidente y pensar, por ejemplo, en la urgencia que hoy tenemos en materia de seguridad, como es terminar exitosamente la reforma de la Constitución para que Fuerzas Armadas pueda ir. De hecho, hoy en la tarde va a estar el propio ministro de Gobierno en la Comisión de Enmiendas Constitucionales para trabajar positivamente a favor de eso. Tenemos algunas reformas que en las próximas semanas van a presentarse y es ahí donde queremos enfocar el trabajo. Antes de hablar de esta reestructuración de autoridades que usted mismo ya se ha referido, quisiera antes de entonces preguntarle si con estas cifras que usted nos dice, o más bien con esta visión que tiene el gobierno de que hay ya asambleístas que se alejan de votar por el sí, ustedes entonces también alejan la posibilidad de una muerte cruzada. Mira, la muerte cruzada para nosotros nunca ha sido una prioridad. No es algo que el gobierno quiera ni que el Ministerio de Gobierno esté recomendando. De hecho, para nosotros lo importante es que el presidente Lasso cumpla su mandato. Los ecuatorianos lo escogieron en febrero del 2021 para 4 años de gobierno y es de eso en lo que estamos enfocados y en atender las necesidades más urgentes. Es una herramienta constitucional que está sobre la mesa y que siempre va a estar, por lo menos hasta que termine el tercer año de mandato. Sin embargo, en efecto, confiamos plenamente en la seriedad de los asambleístas. Y ahora sí, finalmente, en la reestructuración de autoridades para la Asamblea Nacional, ustedes ya han, digamos, o más bien, tienen una propuesta para el presidente, para quien integre el CAL desde la bancada de Acuerdo Nacional. ¿Se han reunido con otras bancadas? ¿Cómo van esas negociaciones? Absolutamente. Parte natural del trabajo de la bancada del partido y del Ministerio de Gobierno es articular con las diferentes funciones del Estado y desde ahí estamos escuchando. Los asambleístas están todos los días conversando, todavía no hay una postura definida, faltan poco más de 2 semanas y desde esa línea los propios asambleístas están configurando, pero lo que vemos con muchísimo agrado es que se están alejando de posturas meramente partidistas y empiezan a identificarse perfiles que pueden ayudar a conciliar. Y eso es lo que el Ecuador necesita, unidad dentro de todos los sectores del Estado, pero también dentro de la Asamblea, para lo que te decía, los proyectos que se presenten, poderlos debatir en virtud al beneficio o no que presenten a los ciudadanos y ya no solamente en virtud de si eres mi partido o no. ¿Podría el oficialismo entonces apoyar una candidatura de Virgilio Saquicel al actual presidente de la Asamblea? Preferiría por ahora evitar nombres, sin embargo el gobierno está abierto a escuchar las diferentes propuestas como lo ha hecho en estos años. Mira, no descartamos el poder conversar con cualquiera de los sectores de los partidos políticos que quieran trabajar a favor de la ciudadanía y que dejen los dogmatismos. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, viceministro, Andrea, un placer nuevamente por estar en Noticias 7. Conversábamos con Mario Cubi, viceministro de Gobernabilidad. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, pero quédense porque al retornar tendremos los deportes y más información.